Listo, profe. Ok. Vamos a ver pregunta a pregunta. Porque es importante, digamos, en el curso es que ustedes se enteren de detalles que en los informes tienen relevancia, ¿verdad? Y el examen es para detectar esas cosas. Y tengo muchos comentarios al respecto. Voy a compartir la pantalla, pero necesito, denme un segundito, por favor. Ya pueden ver la pantalla, sí. ¿Pueden ver la Sí, pantalla? profe. Okay. Sí, ahí se ve. Okay. La primera pregunta, se les da un lote que es, ¿cómo se llama? En L, que tiene dos frentes. Uno en una calle A y otro en una calle B. El de la calle A es mucho más caro. Digamos, el área que da a la calle A, o sea, por decir, los lotes que dan a la calle A tienen un valor más alto que los lotes que dan a la calle B. Eso es claro, ¿verdad? También. Y se les pedía que usaran el método gráfico para llegar a un precio del lote B. En general, muchos llegaron y me dijeron que, digamos, que la zona que tiene 30 por 10 le aplicaban un factor de 1.20, lo cual en mi concepto no es. ¿Por qué no es? No es de recibo, digamos. ¿Por qué no se debe aplicar 1.20? A ver, ¿alguien tiene algo que decir? Profe, yo le apliqué, creo que fue 0,4, 0,6, porque para castigarlo por la falta de área. No, pero les voy a decir, ok. Todos tienen diferentes criterios, pero vamos a empezar a ver cuestiones que uno debe detectar en un terreno. Uno, ¿cuánto es el fondo? 10. 10 metros. Sí, en general. Digamos, si yo divido ese lote en dos partes nada más, tendría una parte de 40, ¿ok? No sé si me van siguiendo. Sí. Digamos, yo podría hacer una zona de 40 aquí, perdón, de 30 por 10, ¿verdad? ¿Sí la ven? Estoy tratando de dibujar aquí, nunca lo había hecho, entonces estoy. ¿Sí les queda claro dónde está la zona esta? Ahí me perdonan el pulso. Una zona de 10 por 30 y otra zona de 40 por 10, sí. Digamos, lo podría hacer así. Y entonces yo decir que ese lote de 30 por 10 es el que da la calle de 35,000, sí. ¿Cierto? Y el lote que es de 10 por 40 da la calle de 40,000. Entonces, obviamente que yo no podría aplicarle. Imagínense que si en esa calle el lote es el costo es de 35,000 por metro cuadrado, no podría aplicarle 1.20,
porque entonces me estaría pasando de 35,000 a qué monto. No todos. A 42,000. No tiene sentido, ¿verdad? Si lo máximo que se paga ahí son 35. ¿Sí? Entonces, una alternativa era dejarlo multiplicado 35 por 1. Y ya. Y ahí quedó. Otro es hacerle algún desmérito porque tiene 10 metros de fondo y usar un valor menor a 1, 90,90,80, cualquier valor ahí. Si yo apliqué, digamos, por ejemplo, al B, ¿verdad? El que es de 30 Sí, de frente por 10, sí, le apliqué 0,8 porque, digamos, puede que ser. O sea, eso es un buen criterio. ¿Por qué? Porque tiene muy poco fondo y mucho frente. Entonces, la utilidad del terreno es relativa, ¿verdad? si tal vez, Pudiese digamos, ser para algo. construir una casa no es tan factible, digamos, con Sí, 10 sí. de fondo, pero si el dueño en algún futuro quisiera construir unos locales comerciales porque van frente a una calle o algo así, pues se le puede dejar, digamos, ese. Sí, pero no se está diciendo que está en zona comercial o compartida. Entonces, eso es una presunción, ¿no? Pero el criterio, William, ese es, sí, tiene muy poco fondo y tiene que ser. El de 10 por 50, mucha gente me tomó una zona de 10 metros ahí y la puso como parte del lote B, por decirle así, de la parte B. Y la parte A, ¿cómo se llama? Puso, ¿cómo se llama? Le quitó 10 y entonces uso esa zona que va de 10 por 30. Entonces, ahí podrían hacer una, dos zonas o tres zonas, no importa. Pero sí entienden por qué no se puede usar 1,20 del lado de los 35,000. Yo sé que hay un ejemplo por ahí que hacía eso, pero por otras condiciones. Pero uno tiene que observar cuáles son las condiciones del terreno. ¿Alguna consulta? Estoy oyéndolos. Bueno, por mi parte no, a mí me quedó claro por qué no se puede usar Sí, más de uno, digamos. porque si no estaría encareciendo una zona que no tiene sentido, ¿verdad? Igual que tener un frente de 10 por 40 ya es un lote en el que se puede construir. O 10 por 30. Entonces ahí podríamos aplicarle, digamos, a cierta zona, la primera, si tomamos el lote A, entonces yo digo, bueno, el lote A, denme un toque para, si yo digo el lote A, yo puedo hacerle aquí una zonita, ¿verdad? Es decir, bueno, eso es una, y luego puedo hacer otra por aquí. Me perdonan, pero si esto del dibujo aquí todavía no es lo mío, tengo que aprender ok, por ahí, ¿verdad? Entonces se podrían aplicar, digamos, 1,20, 1,90, eso podría ser, y es aceptable. Sí, entonces en base a eso, yo califiqué algunos puntos, o sea, yo no manejé, no quise, digamos, extralimitarme porque estamos aprendiendo, la idea es que ustedes aprendan, ¿sí? A que uno tiene que fijarse en todos los, ¿cómo se llama? En todos las características de los terrenos. De toda suerte, si uno se fija en este lote en L, una L invertida, digamos, alguien compraría este terreno. O sea que es complejo comprar un terreno que tenga una forma. ¿Es regular o es irregular? Irregular. Es irregular. Totalmente. Sí.
Y además tiene una zona de 10 por 30 que está complicado usarla, digamos. Si fuera para vivienda, lo que le podría caber a uno es una cochera ahí, o un patio, no sé, alguna cosa así. Está complejo, ¿verdad? Ujú. Porque, ¿qué pasa? Les voy a dar otro tip. ¿Qué pasa si yo lo uso para algo que no sea una cochera como un patio? Me van a remeter, si hay antejardín en esa zona, ese terreno lo voy a tener que dejar como antejardín, ¿cierto? ¿Mm? O sea, tiene su complejidad. Entonces, no sé si para todos los que están está claro el asunto. Sí, Profe, profe. entonces fue o sea, a la sección que es de 10 por 30 se pone, o sea, castiga, digamos, Se puede por, castigar, pero lo por el menos que fondo, uno, es sí, por por el el fondo, fondo, pero básicamente. básicamente, pero lo menos que uno puede hacer es ponerle uno, ¿ya? Ah, ok. Si el Pero 1.20 no tendría 1.20 sentido no aumentar. calza, por todo lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Ujú. Ok. Sí, esa es la idea. Pero yo quiero que todos lo entiendan por qué. Vea que las características, por eso se pone el problema, porque tiene características eh, especiales y yo sé que muchos usaron el manual y dijeron, ah, no, 1.20 porque se usa él, pero no pensaron en todo lo que hay alrededor del terreno, ¿sí? Que es importantísimo para el que está evaluando, ¿verdad? Profe, Ujú. y disculpe, ¿en qué caso se usaría el 1.20 cuando se puede pagar más por un terreno? Sí, porque tiene bastante frente, digamos, imagínense que en lugar de 10 a la calle A, tuviera 15. Entonces usted tiene un terreno muy valioso ahí al frente, o estuviera en una zona comercial donde no hay retiro. Pero usted tiene que evaluar también si es antejardín. Imagínese si es antejardín, ¿cómo lo evaluaría usted, Di Alfonso? lo mucho con uno, porque esa Lo área mucho con uno. Pero no si le estoy sacando. se puede hacer una cochera, ya uno le podría subir un poquitito, dejarlo con uno, ¿verdad? O si fuera comercial, sí, yo podría usar 1.20 porque voy a usar hasta la acera, ¿sí? En cambio, en zonas residenciales siempre me van a pedir un retiro frontal. Carlos Tames, ¿me va a decir algo? No, yo no sé si están todos. Bueno, pero ahí vamos hablando, ¿ok? Ok, vamos a ver el problema 2. Fue muy interesante leer las respuestas de ustedes, pero también tengo que decirles alguna cosa. Vea lo que le dice. Bueno, primero, la primera pregunta. ¿El analista de crédito es ingeniero? No, 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 no son ingenieros. probablemente lo que son, si tienen algún estudio formal ¿cómo se llama? En universitario, probablemente tiene que ver con ciencias económicas o cosas de ese tipo, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Mm? Vea, yo me quedo esperando que ustedes me contesten a veces. Sí, No tengan exacto. miedo de hablarme. O sea, Son que- economistas o administradores de empresas o algo así, sí, sí, digamos. alguna cosa de esas, ¿verdad? O en su defecto, alguien que tiene mucha experiencia. Entonces él le dice, con respecto al avalúo del lote tal, se observa que el mismo presenta una forma evidentemente irregular. Además, en las fotografías se observa que el lote tiene un sobrenivel aproximado de 1.5 metros. Vea, lo primero, dice que tiene un sobrenivel de, ¿sobre qué? Sobre la calle, sobre la acera, sobre un gato que hay, sobre un perro, sobre un carro, sobre un poste, ¿no dice? ¿Cierto? ¿Mm? Sí, es cierto. Ustedes están asumiendo que el sobrenivel es sobre la acera. Eso es lo primero que yo detectaría. Entonces yo le pediría una aclaración. ¿Sí? Ok. Recuerde que en esto, lo voy a decir, no hay que presumir nada. ¿Sí? Lo que está escrito. Ahora bien, sigamos.
Usted mismo menciona que el predio es irregular y que presenta sobrenivel. Sin embargo, no se observa que haya aplicado ningún factor de ajuste por dichas causas. Y él pretende que uno le dé una explicación. La mayoría, la gran mayoría, por no decir todos, dijeron, bueno, es que los lotes de la zona, todos son iguales, y entonces se usó, ¿cómo se llama? La homologación o cosas de ese tipo. Bueno, ¿qué es lo primero que hay que observar? Es cierto que los lotes de la zona son iguales. Aquí, y solo una persona lo dijo, donde se ve, no sé si logran ver aquí donde tengo el cursor, sí, que habla Sí, profe. ampliación de la zona de Abra, que voy a tratar voy a tener que volverme mañoso con esto que vieras que voy a ver si logro hacer una recta. Todavía estoy jodido. Que lo ven, bueno, pero está mejor esa, ¿verdad? Se ve que todos los lotes son iguales. Sí. Entonces, recuerde que en las notas uno tiene que aclarar eso. Hay que decir, bueno, los lotes de el vecindario, de la zona que se consideró en una investigación, se ve que todos son irregulares. Sí, eso es una cosa. ¿Cuál es la segunda cosa que hay que contemplar? Que el precio de los terrenos, de acuerdo al estudio de mercado, el precio que se consigna en el informe es el precio de venta en esa zona. ¿Sí? Yo pienso que nadie dijo eso. Recuerden que el estudio de mercado, uno asevera que los lotes sí puede ser irregular, pero todos son iguales. O sea, todos están en el caso. Algunas otras personas me pusieron que no se aplicaban los factores. Los factores siempre se aplican. Lo que pasa es que se está hablando de cosas iguales, en iguales condiciones. Entonces, si el valor es 1, no quiere decir que no se aplica, sino que se aplica valor de 1. ¿Sí? Entonces, uno tiene que explicarle al señor que al aplicar los factores, como es valor de 1, el valor es el mismo. No decir que no se aplica, pues sí se aplican. O sea, multiplicar por 1 es una operación, ¿no? Aunque el valor de lo mismo. ¿Cierto o no? Correcto. Entonces, muy importante expresar nuestro criterio. Primero, que el lote realmente es irregular. Segundo, que el valor representa el valor de mercado de la zona. ¿Sí? Que es muy importante. Tercero, que si, ¿cómo se llama? Que aunque en el informe no aparezca el empleo de los factores, al ser igual a 1, por ser todos los terrenos de la vecindad iguales, la multiplicación es por 1 y que por eso no es que se omite, sino que se hizo y el valor sigue siendo igual. Entonces, o que no se colocó o se le manda no sé, ¿cómo se llama? Se le puede mandar ¿cómo se le dice? Un anexo donde estén los factores, porque uno siempre va a meter en el Excel o en lo que ustedes utilicen para eso siempre hay que hacerlo, aunque el valor sea 1. Para poder demostrar que el valor es el mismo. Ahora, otra cosa. Hablemos con respecto a sobrenivel. Yo le diría a él que la fotografía tiene un sobrenivel aparente sobre la acera, sobre el nivel de acera, que él no lo dice, ¿cierto? Muy jodido, ¿verdad? Cuando uno le dice, bueno, ¿qué está viendo en la foto? La calle, el poste, un carro. Muy importante
dar la referencia, el marco de referencia. Aquí no hay marco de referencia, ¿cierto? ¿Mm? Además, él se está basando en una fotografía. A mí me pasó una anécdota. En un curso que estaba llevando ahí con una gente, y yo tomé unas fotos había un ejercicio que hacer, y yo fui aquí por mi casa y tomé unas fotos de un terreno que estaban vendiendo. Un sistema que hay de homologación ahí. Y entonces yo dije, el terreno está sobre el nivel del suelo. Perdón, está a nivel de la acera. Perdón en la equivocación. Y entonces me respondió el que me revisó. En la fotografía pareciera que está más alto. Le digo, no señor, yo estoy en el terreno y lo que se ve es que está inmontado. Entonces, cuando uno entra al terreno, lo cual yo hice, se ve el terreno plano. ¿Sí? Hay un efecto de la vegetación dentro del terreno que pareciera que está sobre el nivel de calle. Bueno, la cuestión fue que no me creyó, pero él debió haber contemplado que yo soy el evaluador y que la responsabilidad es mía. Lo que me pudo haber pedido es una evidencia, que es diferente. No dudar de lo que yo hice, sino que yo lo evidencie, que es lo que está haciendo él en este momento, digamos, en el examen. La pregunta que está haciendo el análisis de crédito, que pensar que lo que está pidiendo es una evidencia sobre que él lo presenta mal, no es sobre nivel de qué, ¿sí? Es el terreno a la par, del terreno de atrás, de la acera, de la calle, siempre tiene que estar referenciado. Eso es importantísimo. También hay un punto ahí. Ahora, alguien me consultó de un avalúo que le habían hecho. Me he pasado ocupado ahí con algunas consultas y una de esas fue un abogado que conozco que le habían valuado una casa y ahora llegó otro y le dijo que había diferencias en la medida. Entonces yo le dije, ¿diferencias de qué? En los linderos, o sea, uno tiene que indicar en el avalúo. Si usted duda de algo, tiene que decir dónde. Ajá. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo más importante en este asunto? Dylan, dígame algo, usted que está calladito, Disculpe, profe. Dígame, ¿cuál es su criterio? ¿Qué es lo que hay que hacer con las notas? Sí, bueno, yo tengo que decir que sí puse que se usó homologación, pero ahora que usted lo dice, pues sí, no se especifica con respecto a que está sobre nivel. Sí, Entonces, sí tiene las bastante notas sentido. tienen que ser muy claras. ¿Por qué tiene dudas el analista, Lorenzo? Porque el evaluador no fue lo suficientemente claro con lo que puso en lo que indicó en las notas. Hay que indicar las notas para que quede claro para cualquier persona que lo lea. Exacto. Recuerden, los documentos que uno dice, y me perdonen la expresión porque siempre la uso y a veces de repente no le puedo caer bien a alguien, es que lo que uno hace tiene que ser para tontos. O sea, que cualquiera que lo lea lo entienda. Entonces no hay que caer en tecnicismos muy profundos, sino dar los elementos de juicio para que la persona que lo lea lo entienda. Entonces, lo primero es que nos dice. Entonces, si usted dice, uso homologación con respecto a qué? Al vecindario, a una zona, al barrio. O sea, es muy importante que uno coloque toda la información. No dar por hecho que el otro va a entender. Eso está claro. Sí, profe, está claro. Ok, entonces, digamos que vamos a entender que el 1.5 metros es sobre la acera. Eso quiere decir que el evaluador no puso eso. No lo puso eso. No lo puso. Y lo que nosotros pusimos es que al visitar la urbanización se verificó que los lotes son similares en forma, área, servicio, tipo de vía, nivel de acceso, topografía. Que el lote que se debe valorar. ¿Sí? Pero él dice, bueno, y ahí, yo no entiendo. Entonces,
hay que indicar que el precio corresponde a la forma irregular, entonces dar toda una explicación alrededor de eso. No, no hay que usar más de un párrafo, sino para que lo entienda. Entonces, la respuesta que yo debo dar al informe es, si no fui lo suficientemente claro, es decir, que sí es irregular, pero que eso corresponde a la forma de todos los terrenos que hay en la zona y que el precio corresponde al metro cuadrado que según el mercado se da en ese lugar. Por lo que ya no implicaría, o los factores de emplear son iguales a 1 porque se están comparando lotes del mismo tipo, iguales, ¿ok? Y que eso incluye también la, ¿cómo se llama? El desnivel que hay sobre la acera. Aclararle eso, ¿verdad? Que es sobre la acera, ¿ok? Bueno, eso eran 15 puntos regaladitos. En realidad, lo que quería era explicar de que esto corresponde a que el informe no fue suficientemente claro. Eso lo entendemos, ¿verdad? Sí. Sí. Vamos a seguir. Aquí ya la cosa viene un poquito más difícil. Bueno, más difícil no. Se dice que ese lote costó 90 millones de colones. Aquí y en el problema que sigue hay algo importantísimo y sí lo castigué un poquito más duro. ¿Cuáles son las unidades? ¿Alguien no me puede poner 90 millones de qué? De chayotes, de papas, de piñas, de dólares, de denarios. ¿Qué es lo correcto? Poner las unidades. Un informe de avalúo es importantísimo colocar la unidad de valor que uno está usando. ¿Cierto? ¿Alguna pregunta a esto? Voy a decir, muchas personas me pusieron 90 millones, voy a decir ese número, puede ser cualquier otro número, 90 millones y no me pusieron de qué. Algunos pusieron 90, pusieron el número sin el signo, pero pusieron colones. Entonces yo, el que está leyendo sabe que son colones. Pero si no dice, ¿qué es lo que debe hacer? Que siempre, y al igual que la fecha, la unidad de valor es muy importante. Cuando yo daba urbanismo, yo castigaba, porque hay gente que me ponía, dígame cuántos metros cúbicos tal cosa, y me ponía 90, ¿90 qué? Es importante acostumbrarnos a usar las dimensiones con su unidad. Recuerde que volvemos a lo mismo. Ustedes tienen que entender que el que va a leer el informe no necesariamente tiene que ser un experto y no tiene que de ninguna forma debe dar por hecho o presumir o pretender que la persona que va a leer sabe cuáles unidades están. ¿Eso lo entienden? Sí, profe. Sí, profe. Muy, muy importante, no se los olviden. La fecha, recuerden, ¿por qué la fecha? ¿Ustedes se recuerdan por qué la fecha? Porque es una fotografía del momento, digamos. Es un momento en el tiempo. Vea lo que está pasando con el dólar ahora. Hace un mes estaba en 600 y hoy, déjame ver. Yo tengo una aplicación, bueno, aquí me dicen. Ya le digo cómo cerró hoy. 611. Entonces, el valor que tenía un terreno hace un mes es el mismo de hoy. En colones. No, No. En dólares. tampoco. En dólares sí. Ah, bueno, sí, sí. ¿Qué? Ok, pero entonces, ¿qué es lo más importante? La fecha, por un lado, y la unidad. Sí, porque lo que costaba $1 hace un mes costaba 600 colones. Lo que cuesta $1 ahora cuesta 611. Hay una diferencia, ¿verdad? Por eso es muy importante que ustedes pongan la fecha y las unidades.
Es básico, básico, básico. Dime, Profe, Alfonso, ¿vas a decir algo, Alfonso? sí, porque es que no, porque es que cuesta lo mismo el dólar hace un mes que ahorita, porque es muy poco el cambio. No, no, porque ¿Por ha qué? cambiado. O sea, hace un mes costaba 600 colones un dólar. Ahora cuesta 611. Que usted dijo o sea, sí, en colones cuesta diferente, pero dijo que en dólares costaba lo mismo. Cuesta lo mismo porque el dólar no ha variado. Ah, ok, sí, es porque la variación es muy poca O porque la en dólar. variación, digamos, lo que nosotros estamos usando como medida de comparación es el dólar. Habría que ver dólar contra euro. Eso es otra cosa. ¿Ya? De momento es dólar Colombia. Sí. Ok, sí, ya entiendo, ya entiendo. Gracias. Perdón, es que está lloviendo mucho. Voy a ver si me pongo unos audífonos. Nada más me dicen si me oyen. ¿Me están Sí. oyendo? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Que se viene un aguacero aquí bastante fuerte y entonces también a mí me costaba. Ok, entonces vamos a ver. Dice el problema 3. Hay un lote que tiene una forma irregular, ya sabemos que es irregular, no es regular. Además tiene una pendiente muy pronunciada en, digamos, en el rectángulo, porque podemos decir que es una figura compuesta de un triángulo y un rectángulo. Sí, lo ven ahí en la figura, ¿verdad? Eso es lo que podemos decir. Sí. Además dice que el lote presenta 2 vías y los valores de la calle son 75.000 por metro cuadrado por la calle A y 35.000 por la calle B, solo que la calle B no se puede usar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay 5 metros. ¿Sí? Y un desnivel bastante, el 35% es una caída muy, muy, muy violenta. ¿Okay? Ok, las preguntas son, determine si el lote de figura es regular o irregular. Ahí casi nadie falló, ¿verdad? Es muy evidente que es irregular. ¿Cierto? Evidente. Ok. Después dice, determine el valor del terreno. Ahí hubo diferencias. Algunos me daron un coeficiente más cercano a 1 y otros menos cercano a 1 y hubo alguna variación. Y el tercer punto es si el monto pagado por el cliente fue racional. En 2 o 3 casos me dijeron que sí. Ok. Aún habiendo una diferencia importante entre el precio que les dio a ustedes valorándolo y el precio de venta. Sí. Ok. Bueno, quiero oír opiniones en esto. No sé, Valentina, dígame, ¿qué opina usted? Bueno, profe, yo consideré solo el factor dependiente y el de irregularidad. El de sobrenivel no lo consideré porque estaba en la calle que no le daba acceso al lote. Y al menos a mí me dio una diferencia de 18 millones de colones. Entonces, ¿qué considera? ¿Que se pagó bien o se pagó un sobreprecio? Un sobreprecio. Okay. La mayoría me contestaron que hubo un sobreprecio, lo cual es lo adecuado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque alguien no me puede decir, no, es que si el señor lo vende en 90 millones, y sí, uno puede pretender cobrar por lo que tiene. Perdón, es que estaba marcando con mi dedo, mi pantalla es táctil, y entonces yo puedo con el dedo marcar cosas. Ok. ¿Sí entienden esto claramente? Bueno, la primera pregunta, ¿es regular o es irregular?
Irregular. Irregular. Sí. El valor del lote andaba como en los 72 a 78 millones, depende de los factores que usaron. Sí. Habría una preguntilla nada más. Habría que considerar el frente a la calle B. Yo no lo consideré. No, profe. No, porque no se puede usar. O sea, de la calle A a la calle B hay un desnivel importante. Además, había que castigarlo por pendiente, por la forma irregular, básicamente, ¿cierto o no? Cierto, profe. Entonces, digamos que ahí no fue muy bien. Ahora vamos al último problema, que aquí yo creo que la chancha nos torció el rabo un poquito. ¿Ok? Dice que hay un terreno que tiene un desnivel. ¿Ok? Y que el dueño le hizo un movimiento de tierra para que estuviera en condiciones similares a los terrenos que hay en el vecindario. ¿Ok? Ok, vamos a ver las preguntas. Bueno, antes de las preguntas, ¿qué consideran ustedes? ¿Es igual a los terrenos que hay en el vecindario? Si no me contestan, yo me busco a alguien. Perdón, Me busco- profe, me parece que no es igual porque ahora está contando con el muro. Exacto. Y además que hubo que hacer un movimiento de tierra, ¿verdad? Además, eso sí. Ok. Eso está contemplado en los 60,000 colones por metro cuadrado. No. Bueno, yo le voy a decir, mi respuesta es sí. La zona en promedio cuesta 60,000 colones el metro cuadrado en las condiciones de similitud a los terrenos que hay. Entonces ya ese terreno con su muro y su movimiento de tierra ya vale 60,000 por metro cuadrado, ¿sí o no? Así, Sí, 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 sí. sí, ahora que ya lo entendí, sí. Sí, Sí, sí. Sí, sí, porque se asimila. porque lo llevó a la similitud. O sea, antes no se asimilaba, no se veía igual, pero él con esos trabajos que hizo lo llevó a que se pareciera a los que hay, ¿cierto o no? Sí. Sí. Sí, profe. Sí, sí entienden. Ujú. Sí. Es fácil, Sí, ¿verdad? Ujú. Ok. Ahí, ¿cuánto se debió pagar usando la fórmula dependiente? Ahí unos usaron la fórmula de la ONT, otros la fórmula de mexicana, y digamos que todo les fue bien. Ahora, ¿cuál es el monto máximo que el cliente debe invertir en obra civil? Y la diferencia entre lo que debió pagar y Y lo que le dio usando los desméritos, ¿no? ujú, ¿Cierto? Sí, eso es. Entonces calculan con desméritos y calculan cuánto vale el metro cuadrado en la zona y esa diferencia es lo más que se puede pagar, ¿cierto o no? Lo que él puede invertir en el terreno, porque si no estaría perdiendo, porque no lo va a poder vender en más de 60,000 colones el metro cuadrado. ¿Es claro eso? Sí. Sí, profe. Ok. Ahora, dice que, perdón, Luis Sí, Ovidio, entonces habla. eso era el área. Perdón, se me fue el audio. O sea, no te oí. Otra vez. Profe, no era yo, pero no vi quién era el que estaba hablando. Ok, vean. Eh, el asunto es que es el precio de la zona máximo que nos van a pagar, que es 60,000 por metro cuadrado, menos el precio del terreno aplicándole los desméritos. Eso es lo máximo que se podía invertir, ¿cierto? Cierto.
Ok. Ahora, dice, el cliente argumenta que producto de la inversión en la obra civil, el lote debe venderle un monto no menor a 30 millones de colones. ¿Es razonable eso? No, profe, no es razonable. No. No, nunca. O sea, ¿por qué? Pero ya hablamos mucho de eso, de que el problema anterior también tenía una situación similar, ¿verdad? Y tenía una pendiente ahí importante, y entonces él lo que hizo fue llevarlo al precio máximo que se puede pagar en la zona, haciéndole el movimiento de tierra y el muro. Pero eso no quiere decir que el lote adquirió más valor, sino que apenas va a llegar al valor de los terrenos que hay en la vecindad. Eso es claro. Sí, claro. Sí, profe. Bueno, son las respuestas en general, ¿verdad? Ahí los números, ustedes los verán. Yo le puedo decir que castigué en el primer problema por lo que les comenté, ¿verdad? De que hubo gente que me llevaba el frente a 1.2. Castigué también algunas personas que me dijeron que el precio era razonable, en la parte C del tercer problema. En el segundo no castigué, en general me quedé, pero sí tienen que ampliar esa respuesta que me dieron. Todavía le falta. O sea, todavía le falta y eh, lo que, lo que hay indicios en la pregunta es que el informe no era totalmente completo. Ujú. Y entonces, la enseñanza de esto es que todos tenemos que escribir más, poner más y no dar nada por un hecho. Y en el tercero problema, mucha gente me puso que era razonable pagar los 30 millones. No es razonable. Y en general, sí castigué muy duro, o sea, le puse el que no me pusieran las unidades, porque eso es un pecado mortal, igual que no poner fecha. Claro, yo ahora por el WhatsApp les voy a pasar las notas y el martes, por favor, el martes de 8 a 5 puedo contestar preguntas. Ujú. Por ahora, ok, voy a salirme de esto. Profe, Dígame, puña, casi me mata con el susto. perdón, yo tenía una pregunta respecto a la última pregunta del examen. Dígame, Ya fuera del examen porque no se plantea, pero dígame, no importa, o sea, todo es bien recibido, yo todo lo contesto si puedo. en el ejercicio se supone que al arreglar el lote supongo que sería un muro de contención o algo así, Sí, sí, adquiere el valor del lote tipo, eso pero es. durante avance el tiempo, ese lote igual va a ir perdiendo valor por ese muro, no, porque No, el no, muro es no, 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 civil. no, no pierde valor. Lo que uno podría hacer es que, ¿Qué pasaría, por ejemplo? Existe el riesgo de que el muro pueda fallar. exacto, entonces eso es ustedes pueden poner en su informe a hoy, a la fecha de hoy, ¿verdad? Ujú. El muro está en buenas condiciones, pero puede aclarar que en un futuro, al no hacerse pruebas estructurales, ni de suelos, ni de estabilidad de suelos, ¿cómo se llama? En el muro o en las obras civiles, no podrían dar fe de que en un futuro podría haber una falla de esa estructura o alguna cosa. Eso nada más lo aclaran. Ok, está bien, gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra comentario, pregunta? Vean, la vez pasada vimos el asunto de la depreciación. Eso es muy importante, muy, muy importante en lo que es vivienda. Entonces yo quisiera oír, bueno, varias cosas. Uno, con respecto al manual de valores de la ONT, si tienen algún comentario. Yo sí tengo comentarios. Uno, el manual de la ONT, como yo les dije, es una tipología que no contempla las construcciones más típicas, pero pueden haber una combinación de construcciones
casi infinita, ¿verdad? Entonces, eso le ayuda a uno como un parámetro, pero no le indica, no es que uno vaya a decir, bueno, ese es del tipo tal y voy a usar tal tipo. De repente pueden haber variaciones, eso es importante, ¿verdad? Y también en el informe colocarlo. También yo les indiqué que el valor de, no contempla, el valor que está expresado ahí no contempla el, la ganancia. Y lo otro es que era como si fuera construido en San José. No es lo mismo construir digamos, en Guanacaste que construir en San José. Hay una diferencia en el transporte de los materiales. ¿Alguna preguntilla? Profe, yo tengo una duda. Es que Dígame, Ignacio. estaba viendo lo de la vida útil. Sí, Entonces, digamos, en eso mismo de los tipos que usted dice que pueden haber las combinaciones, y al final de cuentas, ¿cuál es la vida útil? y ahí puede haber una combinación. Normalmente, eso dice la literatura, una vida útil de una casa es 60 años. ¿Sí? O de una edificación en general es 60 años. Aunque usted, y después se entra en un remanente. ¿Cuánto es el remanente? Eso no lo dije, ¿verdad que no? ¿Se acuerda alguno? Si yo dije cuál era el remanente. No, profe, me parece que no dijo nada remanente. No dije nada. El remanente, ni nadie me preguntó. El remanente normalmente es un 10% del valor inicial, del valor de reposición nuevo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esto? Profe, lo que usted nos indicara que en el manual, digamos, los precios que vienen era para casas ubicadas en San José y no contemplaban la ganancia, era así, ¿verdad? Ni el transporte. Ni el transporte, ok. Ahí no lo dice, pero no es lo mismo construir en San José que construir en Limón, por ejemplo. ¿Cierto o no? Sí, es cierto, la mano de obra y todo eso que usted nos había Sí, que se explicado. encarece, que también hay que usar, digamos, el transporte más caro. No es lo mismo comprar un bloque en San José que comprar uno en Limón, o un saco de cemento, una varilla, no sé, lo que sea, cualquier insumo que haya en la construcción. Es más caro, ¿por qué? Porque se paga más transporte, hay más seguro, hay un valor agregado. Entonces eso, hablamos de la gasolina, ¿se acuerda? Que el valor no es igual en todo el país. Alguien me dijo, sí, Es cierto. sí, pero yo entiendo, digamos, en otros países la gasolina varía dependiendo del lugar donde uno esté. Que hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Ahora bien, Profe, dígame, entonces el remanente es el 10% del valor inicial o el de nuevo, reposición. no, nuevo, Ah, nuevo. nuevo. Sí, es Ok. el de reposición, El de digamos. reposición. Sí, sí. Sí, Ok, sí, está. sí, es Gracias. como decir que hoy nuevo vale 10, entonces el valor remanente cuando llegue a los 60 años, ¿cuánto va a ser? 1, un 10%. Ok, está Siempre y bien. cuando, recuerden que en Road Headache tenemos, yo se lo estoy compartiendo, ¿o no? La presentación. Sí, Sí, profe. ahí se ve. Ok. En Road Headache podemos ver, Ross propuso la tabla, digamos, sin condición de estado, sí, el estado de conservación. Y Headache le agregó el estado de conservación, que va de excelente a irrecuperable. ¿Qué pasa? Algo que sea irrecuperable. Bótelo y hágalo nuevo mejor. Ahí hay valor de reposición o valor remanente. No, profe. Bueno, yo No, no, consideraría que no, porque se no, no, muele y no hay, porque es un costo demoler más bien, ¿no? Hay que pagar por la demolición, ¿cierto? Profe, Para- en un caso de esos, el, el valor de, del terreno sería nada más el del terreno en verde, digamos.
Sí, pero tendría un costo. Imagínense, les voy a poner un ejemplo. Imagínense que yo tengo un terreno con una casa muy vieja que hay que demoler. Entonces, el terreno, en el tiempo va a tener, ¿cómo se llama? Alguna plusvalía. ¿Qué pasa con la casa? La casa se deprecia. No, digamos que hay que demolerla. Ah, ok, sí, implica un costo el tener que demolerla, ¿no? Entonces, si me van a vender, imagínense que a mí me vayan a vender un terreno donde hay una casa que hay que demoler y el precio del terreno es 10 y la demolición 2 menos 2. ¿Cuánto puedo pagar yo por el terreno? 18. 8, Cuando mucho, sí. cuando mucho, porque yo tengo que tomar en cuenta que voy a tener que botar eso que está ahí. Sí, vea qué importante que es que a pesar de que tenemos tablas y tenemos metodologías y tenemos libros y tenemos criterios, ¿qué es lo más importante en todo esto? Además de aprender todo eso. Nuestro criterio vale mucho, ¿cierto? ¿Mm? Sí. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ir a ver, ahora en el examen vimos que el criterio es importantísimo, ¿sí? Pero eso está la pregunta 2. Y en las otras preguntas, en el resto de las preguntas, en todas, hay que aplicar un criterio racional. O sea, no es un criterio loco, ¿verdad? Es decir, bueno, es que a mí se me ocurre que yo voy a valer 200, sino que está basado en la evidencia que yo recojo del lugar del avalúo. ¿Cierto o mentira? Profe, y entonces como, digamos, una casa, pensemos en un terreno, el aumento que tiene en plusvalía, si a la casa no se le hacen mejoras, casi que lo pierde al final de los 60 años. Si está para demolición, sí. Por eso le digo que es muy importante ver la tablita de estado. Esta tablita de 1 a 5 no siempre se usa así en esos términos. Lo van a encontrar en la literatura con diferentes nombres. Pero es muy importante ver los nombres en este momento. ¿Qué quiere decir que el estado es excelente? De que está recién construida, ¿verdad, profe? O sea, que está Sí, casi que o que nueva. está, En o que óptimas está condiciones. en óptimas condiciones. Hay casas que tienen 10 años y usted la va a ver y están perfectas. Sí, O sea, o que el valor se multiplica por uno. O sea, no no. porque no por uno, sino porque vea que dice edad en porcentaje de la duración de vida probable. ¿Mm? ¿Cierto? Ajá, sí. Recuerden que hay una fórmula, o sea, la que está ahí arriba a la izquierda, que es el valor de BR, que es el valor de reposición, ujú, menos el valor residual. ¿Cuánto es el valor residual de una casa en buenas condiciones? 10%, lo acabo de decir, ¿no? ¿O no? Sí. Sí. Pero eso es cuando llegamos a que no está para, digamos que está en un estado regular, por decirlo algo, ¿verdad? Porque si está malo, habría que demoler. Si está muy malo, hay que hacerle con más razón. Y si hay demolición, y si es irrecuperable, peor, ¿verdad? ¿Sí entienden esta parte? ¿O no? Creo que Sí. sí. Ok. No, Profe, pero vea, pregúnteme sin miedo. O sea, no hay. Dígame, Pablito. de hecho, eso de la demolición hay que tomarlo bastante en cuenta porque si es una estructura bien grande y el solo hecho de demoler y mover cimientos y escombros y todo eso llega a tener un costo bastante alto. Muy importante. Puede ser un valor muy importante, ¿verdad? Y eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Porque hay gente que va y compra un terreno con una casa vieja y no se le ocurre que tiene que pagar porque se lleven en la casa vieja. ¿Sí? Ahora, les voy a poner otro ejemplo. Imagínense que me están vendiendo una edificación
que es patrimonio nacional. ¿Qué pasa ahí? No se le puede hacer nada. ¿No? Entonces, ¿qué valor tiene? Sí, seguro. Comercialmente, yo no la compraría. Si yo quiero que la casa, digamos, la casa sea patrimonio nacional, está declarada patrimonio nacional y la podría comprar, pero no puedo hacer nada. Entonces, tiene mucho que ver eso, ¿verdad? Ujú. ¿Por qué les digo esto? Porque en un futuro alguien puede llegar y decirle, mire, William, me están vendiendo tal terreno, deme un criterio, sin hacer un evalúo, solo ir a ver. ¿Ok? ¿Qué tendría que ver, William? Me repito, porfa, es que como que se le cortó. Ok, perdón. Imagínese que en un futuro alguien llegue, te busque, te digo, mire, me están vendiendo ese terreno y tiene una edificación. Deme un criterio, no era un evalúo, solo un criterio. Usted va a ir y se va a parar ahí, va a ver, ¿y qué tiene que ver? Y primero le estaba la edificación también, ¿no? Creo que lo primero, la ¿Qué? ubicación. La ubicación, ver los niveles, ver si hay cloaca, si no hay cloaca, hacer una serie de anotaciones, ver qué edad tiene aparentemente la edificación, si hay que demolerla, si no hay que demolerla, si acepta mejoras, y qué es muy importante, preguntarle al que nos busca, qué es muy importante. ¿Para qué la quiere? ¿Con qué fin la va a comprar? Eso es, eso es. Imagínense que yo quiero hacer un centro comercial y me están vendiendo una bodega, ¿qué tengo que averiguar? El uso de suelo, a ver si está permitido. Si está permitido. De repente solo bodegas me dejan hacer, o solo es para vivienda. Entonces, vean todos los detalles que hay alrededor de esto, ¿verdad? Que como les dije, a pesar de que nos dan un montón de información, mucha información, tenemos tablas, tenemos manuales, tenemos, no sé, lo que sea, el criterio no lo podemos dejar de lado, jamás. Ujú. Entonces, vean, vamos a hacer esto. Yo les pasé el manual de depreciación de la ONT. En internet, averigüense, yo les pasé esta tabla y está, ¿cómo se llama? Ligada a esa fórmula que hay ahí. Ahora bien, dame un segundo para buscar algo aquí. Ok, me están viendo, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo les doy esta tabla? Voy a ver si me dicen, si no, ¿la ven? Sí, es un criterio Ross-Heideck. Sí, pero ¿qué dice la tabla? No la vieron, ¿verdad? Voy a tomarle una foto. No. Ok, deme un segundo. Ururú. Segundito nada más. Bueno, para no perder tiempo con esto, vean. La tabla arriba dice, vean, dice que es 60 años y está de 2 en 2 años, pero el primer factor para 2 años es .98, ¿sí?
y cuál teníamos nosotros en, ¿cómo se llama? En la tabla que yo les pasé ahí en la tabla que les pasé. Dame un segundo, por favor. En la tabla que les pasé, ¿cuál es el primer factor para 2 años? En 60 años, 9.68. ¿Qué es? Que aquí está aplicada la fórmula ya. Yo les voy a pasar esta tabla. Pero también yo les voy a pedir que busquen en internet tablas con respecto a Ross-Headache. Les va a aparecer depreciación de la línea recta que se usa en contabilidad que nosotros no usamos, porque en realidad las cosas no se deprecian en una línea recta, con una pendiente, digamos, una depreciación continua, a pesar, perdón, es una depreciación continua, pero no responde a una línea recta, sino más bien a una parábola. Y entonces es muy importante eso. Entonces, yo voy a pasarles esto, también les voy a pasar, y entonces para la próxima vez quiero que me traigan dudas con respecto al manual de tipología de la ONT, que me pregunten lo que no saben, no tengan vergüenza de preguntar. Ustedes no han llevado cursos de construcción ni nada de eso, no saben de eso. Y yo estoy para ayudarlos. Y eso con respecto a la aplicación de Ross-Headache. Entonces, cada uno quiero que, de acuerdo a lo que, ¿cómo se llama? A la evaluación que hicieron de su casa, me pregunten cómo aplicar el Ross-Headache o hagan el ejercicio de aplicarlo y me traigan las dudas. ¿Es claro? Profe, Dígame, Lucía. me queda la duda si esto de Ross-Headache es con la tabla esta que usted nos está enseñando y que nos enseñó la semana pasada, o si es como viene en el manual de tipología. Es que Eso es la misma, ¿cómo se llama? Lucía, es la misma fórmula. Por eso yo quiero que me pregunten y me digan si hay diferencias o no hay diferencias o qué piensan de eso. Muy importante que aprendan, ¿sí? Cómo es la aplicación, a usar el criterio en la aplicación de esto. Cuándo considerar que una casa está en buen estado, no está en buen estado, o una edificación en general, o está para desecho, o no está para desecho, o lo que esté. Es claro eso. Sí, Lo que quiero es que analicen eso y me digan. ¿Ok? Ok, y el manual de tipología que hay que leer, además de lo de Ross. Lo ven y me, ¿cómo se llama? Léanlo en general, o sea, no es que se van a leer las 200 o no sé cuántas páginas, el renglón por renglón, sino vean las tipologías y me digan las dudas que tienen al respecto. Ya yo le dije, mire, ahí son tipos que hacen una forma discreta, han tratado de meter toda la tipología que pueda haber, pero eso no representa la mayoría de las construcciones. En una casa, por ejemplo, hay casas que tienen algún tipo de cerámica, tienen un baño, tienen 2 baños, tienen 3 baños, tienen el piso de un tipo, tienen techo de otro, entonces va a haber paredes de ladrillo, paredes de concreto, hay una variación enorme. Entonces yo quiero que me digan qué dudas tienen en ese aspecto, ¿sí? Ok, profe. O sea, nada más que lo vean y se planteen en su casa, pueden hacer una revisión y ver si ustedes con ese manual pueden llegar a determinar el tipo que representa donde viven, ¿sí? Y las dudas que tienen al respecto de eso. Ok, gracias, profe. Entonces lo vamos a dejar por hoy aquí. Yo lo que quería ver era el examen, decirles cómo lo había calificado y ahora por el WhatsApp yo les paso la lista como se las he pasado normalmente y el martes atiendo las
las dudas que tengan, ¿les parece? Pero vean, cuando yo digo esto, por favor, estudien, ¿sí? Es muy importante este tema en su vida profesional. Probablemente muchos van a entrar a una municipalidad, van a entrar en una empresa donde les van a pedir que de alguna forma hagan este tipo de valoración. Tradicionalmente, los ingenieros topógrafos se les ha pedido esto, por eso se les dan los cursos. Ahora, muy recientemente, yo creo que este año el primer semestre empezaron curso en civil, nunca les habían dado un curso de evaluación. Y según ellos salían sabiendo y tienen por ley, lo pueden hacer, igual que los arquitectos. Entonces, muy importante que ustedes se apropien de este tema, muy, muy importante, porque va a ser, de alguna forma, en algún momento les va a significar el que puedan ser contratados. Y como les dije desde la primera clase, esto es un asunto de credibilidad. Si dejan de creer en ustedes al hacer un avalúo, ¿qué pasa? No los vuelven a contratar. Sí. Yo conocí muchos profesionales que llegaban, hacían avalúos jalados del pelo y hasta ahí llegaban. Contrataban a otro en el próximo, solo un trabajo les daban. ¿Por qué? Porque esto es experiencia, es criterio y es credibilidad. No todo el mundo tiene credibilidad, sobre todo en el sistema bancario. Es muy importante hacerse de un currículum y hacerse de un histórico. Yo les puedo decir, puedo pasar de aquí a las 12 de la noche contando anécdotas alrededor de esto. Entonces, por favor, lean, estudien, apropiesen, vean los manuales. No es solo aplicar tablas, ya lo demostramos. No es solo aplicar fórmulas, es que todo ese conjunto de herramientas que tengamos con un criterio los apliquemos, con un criterio que podamos respaldar. Entonces, por favor, léanselo y hablamos de hoy en 8. Que estén bien. Profe, yo tenía... Dígame. Yo estuve leyendo el manual, la verdad, pero ya por los tipos de vivienda y diferentes tipos de todo, ¿verdad? Sí. Digamos, eso que usted dice sobre, digamos, como ver las casas, y yo decía, mi casa no calza en ninguna tipología que existe, digamos. Entonces, yo también quería saber cómo hace uno para decir, bueno, el valor de metro cuadrado de construcción vale tanto. Eso es algo. Uno lo que hace es, Ignacio, digamos, en ese caso, hay muchas formas. Podría ir al mercado a ver cómo se está vendiendo. Usted puede entrar ahí a las, ¿cómo se llama? En internet a ver cómo se está vendiendo. Lo otro es que uno puede encontrar similitudes en uno o dos, entre dos tipos. Entonces puede ser que la casa de uno esté en el intermedio. Entonces yo buscaría ubicarla en un intermedio, en un intervalo entre dos tipos. Ok, perfecto. Gracias, profe. Ok. Entonces nos vemos de hoy en 8. ¿Les parece? Gracias, profe. Gracias. Está bien, profe, gracias. No se Gracias. les olvide estudiar, ¿verdad? Bueno, profe, gracias. Está bien, profe. Por ahí. Bueno,